del señorío de Jesús. Varias semanas nos enfocaremos en esta serie de mensajes, el señorío de Jesús, y en el Evangelio de Mateo capítulo 3, hoy vamos a tener este pasaje como referencia. Mateo 3, le voy a pedir que me siga con su vista ahí en su Biblia, Mateo 3 del 1 al 12, Mateo 3 del 1 al 12, el Señor está a punto de iniciar su ministerio, así es que dice así la Escritura, Mateo 3 del 1 al 12, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a entenderla y también, Señor, para ver la aplicación que debe haber en nuestras vidas, a fin de que también crezcamos en Cristo y tengamos un ministerio y una misión que te glorifique. Perdona, por favor, toda ofensa, todo pecado, Señor, y que podamos tener una vida llena de tu Espíritu y tu palabra, Señor, nos siga nutriendo en la fe, en la esperanza y en el amor de Jesús, en cuyo nombre te lo rogamos con acciones de gracias. Amén. Bueno, hermanos, tenemos hoy el tema titulado Fundamentos para tu crecimiento en Cristo. Fundamentos para tu crecimiento en Cristo. Bueno, tenemos en este pasaje el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otro personaje que es Juan el Bautista, que era primo de Jesús, era 6 meses mayor que Cristo Jesús. Entonces estamos hablando aquí en promedio de una edad de 30 años, tanto de Juan como el Bautista como del Señor Jesucristo cuando inicia su ministerio. Vamos a ver, mis hermanos, la importancia de tener fundamentos para crecer. Muchas veces como creyentes pues pensamos ya acepté a Cristo o ya creí en Él, ¿verdad? Etcétera. Pero no hay un crecimiento y la Escritura nos exhorta a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Así es que la vida cristiana, si es cristiana y proviene de Dios obviamente, es una vida que va a crecer, porque Dios nunca se agrada del estancamiento. Dios no se agrada de la infructuosidad. El plan de Dios es que crezcamos todos y que llevemos fruto para glorificarle. Entonces, en primer lugar, vemos aquí un llamado que hace Juan el Bautista. Obviamente esto está enfocado en primer lugar al pueblo de Israel. Habían pasado ya 400 años desde que el profeta Malaquías había dado las últimas profecías, y después de 400 años se escucha la voz de Dios
Y el Señor usa al precursor, a Juan el Bautista, para anunciar lo que tanto estaba esperando el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel no tuvo bien en claro cuál era el propósito del Mesías. Ellos, como habían sido esclavos durante cientos y cientos de años, esclavos de varios imperios, ellos solamente se habían concentrado en la liberación política, en una liberación de los gobiernos opresores, y pensaban que el Mesías venía a hacerlos a ellos libres, solamente políticamente hablando, socialmente, y ese era su enfoque. Pero el enfoque de Dios va más allá. Ellos no habían entendido por qué vez tras vez, tras vez, tras vez, habían sido esclavos. Si no salían de la esclavitud de un gobierno y ya estaban en el otro. La razón no eran de tipo político, eran de tipo espiritual. Están como esclavos, ¿verdad?, por su pecado, por su desobediencia a Dios. Y la solución no es una solución política. No es que venga otro gobierno menos opresor, ¿verdad?, o que los controle menos, no. La solución es libertad espiritual. Ese es el asunto. Igual en nuestras vidas podemos tener, hermanos, a veces complicaciones y problemas. Uno dice, bueno, ¿cuándo podré ser feliz y estar bien delante de ti, Señor? Porque tu problema no es tu entorno, no son los demás, como a veces pensamos, etcétera. No, tu problema, número uno, la raíz, como dice aquí Juan el Bautista. Ya el hacha del Señor está puesta ¿en dónde? En la raíz, no en las ramas. Los malos frutos que vemos en un árbol, esos son simple y sencillamente una evidencia de algo más profundo. Entonces, cuando en la vida de una persona vemos violencia, ira, alcoholismo, drogadicción, pereza, lo que sea, esos son los malos frutos, pero y queremos quitarlos y siguen saliendo malos frutos porque no vamos a la raíz del asunto. Y la raíz del asunto se llama nuestro propio pecado, nuestra propia desobediencia al Señor. Por eso dice, el hacha del Señor ya está preparada, pero ¿a dónde va dirigida? Verso 10, ¿a dónde va dirigida? Y ya también el hacha está puesta a la raíz, no a las ramas, ni a los malos frutos, va a la raíz. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, entonces Israel, que estaba esperando una liberación política. Por eso Judas se decepcionó, porque él pensaba que su Mesías le iba a dar un puestazo político, y cuando vio que el énfasis del Mesías era una libertad en primer lugar espiritual, y por ende, ¿verdad?, vendría ya después obviamente prosperidad a la nación de Israel. Pero hermanos, esa prosperidad es la consecuencia de una prosperidad interna del alma, del espíritu, del corazón, la cual produce el Señor. Pero cuando buscamos las añadiduras antes que el reino, no habrá los resultados que estamos esperando. Así es que tenemos que ir entonces en primer lugar a este asunto. El llamado de Juan el Bautista para el pueblo del Señor de Israel es: vengan al reino de los cielos. A un reino, no a un reino político, sino a un reino espiritual. Entonces Juan está preparando el camino. Verso 1 dice: en aquellos días, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. ¿Por qué? Aquí está, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo que Juan está diciendo, hermano, a los israelitas: arrepiéntanse. Ya se ha acercado lo que tanto están esperando ustedes después de 400 años, que es el reino de los cielos, o sea, el reino que proviene de Dios, es decir, el gobierno. ¿Qué necesitamos? Pues ya no más gobiernos de políticos que nos están mintiendo todo el tiempo, hermanos, y en todo el mundo. Esa es la verdad. El político engaña. Ocasionalmente dice unas cuantas verdades, pero lo traen en el ADN porque somos humanos. Y ven solamente su conveniencia y su enfoque ideológico, etcétera, etcétera. O sea, ya basta. ¿Qué necesita este mundo que está de mal en peor? Necesita que venga el Mesías por segunda vez. Él vino una vez, pero su pueblo le rechazó. Va a volver otra vez para levantar en primer lugar a la iglesia, y después de 7 años de juicios de Dios, de tribulación, entonces Jesús regresará para gobernar, entonces sí, con verdadera justicia y paz desde Jerusalén. Mientras tanto, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tu enfoque es una de dos, mis hermanos. Ahora, ¿qué es el reino? El reino es el gobierno de Cristo.
El reino de los cielos es el gobierno de Cristo en todas las esferas de nuestra vida. No nada más el pedacito religioso o el pedacito espiritual. No. A veces nuestra vida cristiana es como, yo la veo así, y muchos hermanos la ven así como un pastel, ¿verdad? Bien rico, hay de fresa, de cerezas, o con chocolate, o tres leches, o como le gusta a usted. Pero pensamos que la vida cristiana es así, en donde una y dos rebanaditas, Señor, pues son para ti. El resto, déjamelo a mí. Y así dividimos la vida cristiana. No, hermanos, todo el pastel es del Señor. Y la cereza también. Lo que pasa es que Él nos dice, mira, te doy todo este pastel, ¿verdad? Pero lo comparto contigo. Que es su amor, su gracia, su misericordia, su sabiduría, su fortaleza, etc. Pero ¿sabes qué? Es una unidad. No puedes tú decir, Señor, te consagro este pedacito de mi vida, pero nosotros déjamelos, yo sé cómo administrarlos, cómo dirigirlos. Y no, hermano. El reino de los cielos es un todo, en donde Cristo viene a ser el rey y a gobernar todas las esferas de nuestra vida, no por pedacitos, no por rebanadas. Si usted vive su vida cristiana en base a rebanadas, por eso no hay el fruto que Dios quiere. Porque no es rebanadas, todo es del Señor. Él tiene que ser el rey. Ahora, dos reinos existen en este mundo. Vamos a Colosenses 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Solamente existen dos reinos. Aunque existan cientos o miles de religiones, a fin de cuentas solamente hay dos reinos. Solamente hay dos reinos. Colosenses capítulo 1. Y aquí nos habla de estos dos reinos. Y precisamente nos dice aquí que Jesús vino a trasladarnos. Colosenses 1:13. Dice de Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad, ¿de dónde? Del reino de las tinieblas. Ahí está. Reino número 1, el reino de las tinieblas. Habla de un poder, ese reino de las tinieblas en el cual el príncipe de este mundo es el diablo. Él gobierna este mundo y él lo que hace es esclavizar y tener a la gente dominada y distraída y los trae como mascotas. Esa es la verdad. A algunos les suelta la correa y dicen, ¡ay, soy libre! Ah, sí, espérate tantito. ¿Verdad? Bueno, así es Satanás, de perverso y de astuto. Entonces Jesús dice, nos ha librado del poder de las tinieblas. Habla de un poder de las tinieblas y nos trasladó, ¿de dónde? ¿O a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Dos reinos, nada más, mis hermanos. No, aquí no está diciendo qué religión eres. No, está hablando de en qué reino te encuentras. Y usted se encuentra en esa tarde en uno de estos dos reinos. No hay más. Por eso yo no le pregunto cuál es su religión o su denominación, no, ¿en qué reino está? O está en el reino de las tinieblas, en donde está haciendo usted la voluntad de la carne, del pecado, de Satanás y del mundo, o está usted en el reino de Cristo Jesús, en donde usted está haciendo efectivamente la voluntad del Señor Jesucristo. Dos reinos, nada más. Por eso Juan anuncia, el reino de los cielos se ha acercado. El reino, se trata de ahora, ¿en qué reino voy a vivir? Lamentablemente en el pueblo evangélico, muchos piensan que por ser evangélicos, independientemente de la denominación que le quieran poner, ya eso es garantía de qué. No. Hay gente que se dice evangélica, pero está viviendo como si vivieran en el reino de las tinieblas. Por favor, no nos engañemos. La denominación no es lo que nos va a salvar. Es en qué reino estoy. Si Cristo está ya en mi vida, gobernando como Él quiere y como Él debe. Entonces Juan el Bautista dice, por lo tanto, como ya se ha acercado el reino de los cielos, ¿qué? Va una respuesta. Yo tengo que tener una respuesta. ¿Cuál es? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Necesitamos arrepentirnos y creer el Evangelio. Arrepentirnos y creer el Evangelio. Ahora, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Y aquí es donde, ¿saben qué, hermanos? Yo veo que muchas veces los cristianos no tenemos suficiente conciencia de lo que es el pecado. Lo minimizamos, jugamos con él, hacemos bromas del pecado. No, el pecado es el asunto más serio y tan ofensivo para Dios, que lo llevó a la cruz del Calvario a su único hijo. El pecado, le van aquí algunas definiciones sencillas, es desobediencia a los mandamientos de Dios. Desobediencia a los mandamientos de Dios. El pecado es desobedecer la voluntad del Señor.
El pecado es también hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. El pecado es también apatía hacia Dios. Alguien dice, pero si yo no estoy hundido en el pecado, en la peor corrupción, pero eres apático. Eso es pecado también. Sí, mis hermanos, a veces pensamos como, ay, sí, los pecadores más corruptos y abominables y blasfemos. ¿Y tu apatía qué? El que no le das al Señor tu amor, el primer lugar, la adoración que Él merece, esa apatía, esa indiferencia es pecado. El que le des siempre al Señor el segundo y el tercer lugar, eso es pecado, mis hermanos. El pecado es idolatría. Dedicarle tu tiempo y tu energía y lo que sea a otras cosas y te olvidas del Señor. El pecado es rebeldía. El pecado produce muerte espiritual y la justa ira de Dios. ¿Por qué Dios tuvo que expulsar del huerto del Edén a Adán y a Eva? Porque pecaron. Y su pecado solamente fue tomar de un fruto que Dios les había dicho, no coman de este fruto. Bueno, les bastó su desobediencia, esa sola desobediencia, para ya no poder tener comunión con el Padre y salir expulsados del paraíso. El pecado es la raíz de todos los males. Pero ahora, ¿verdad? Con esto de las ciencias sociales, la antropología y que la educación y los últimos datos científicos y muchos científicos hacen sus datos en base a quién les está pagando, ¿sabe usted de eso? La llamada ciencia, pues la ciencia dice sí, pero ¿quiénes son esos científicos y su descubrimiento? ¿Y quién está detrás de ellos? ¿Quién les está pagando y por qué dicen tal o cual cosa? Es lo que muchas veces no entendemos. La ciencia dice, oiga, como si la ciencia fuese garantía de perfección y no. ¿Cuántas veces la ciencia ha tenido que corregir? ¿Cuántas veces la ciencia se ha equivocado? Pero el que nunca se equivoca, mis hermanos, es Dios. Y Dios nos ha dejado su palabra perfecta. ¿Sabe usted? La Biblia no tiene que decir, caray, me equivoqué, dijo el Señor. No, nunca. Lo que Dios dice se cumple porque Él es Dios de verdad. Él no es hombre para mentir. Entonces, hay un llamado al arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Aquí le va una definición sencilla o varias. Es cambiar de parecer, cambiar de mente, cambiar mi forma de pensar y actuar de acuerdo a ese cambio. Ahí está. Que a veces pensamos que arrepentirse pues es como un poquito de remordimiento, ¿verdad? Ay, sentí feo. Pues Judas también sintió feo cuando vendió al Señor, pero no pasó de ahí. Es más que un remordimiento. El arrepentimiento es cambio mi parecer en cuanto a este asunto, y voy a decir en cuanto a dos asuntos. Número uno, cambio mi forma de pensar en cuanto a Dios, a quién es Dios, y cambio mi forma de pensar en cuanto al pecado, la gravedad del pecado. Y entonces actúo. ¿Verdad? Cambio de dirección. Ahora, Señor, ya entiendo quién eres, ¿verdad? Y ahora, Señor, ya entiendo la gravedad del pecado. Entonces le doy la espalda al pecado y, Señor, me rindo a ti. Eso es el arrepentimiento. Es un cambio de actitud. Es dar la vuelta, es cambiar de dirección. Cambiar de dirección. Pero tenemos a muchos creyentes evangélicos que no cambian de dirección, que siguen viviendo como siempre, sus mismos problemas, sus mismos malos hábitos, sus mismas pensamientos tóxicos y actitudes tóxicas y palabras venenosas. O sea, no hay ningún cambio. ¿Dónde está el arrepentimiento? En el arrepentimiento le das la espalda al pecado y doblas tu rodilla hacia el Señor. Sales del pecado y ahora vas hacia la santidad de Cristo. Esa es la conversión. Te conviertes a Cristo. Renuncias al pecado y haces lo recto. Ahora, Juan, aquí se acercaron algunos personajes, pues yo creo que como que no le caían muy bien, que eran los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Y los confronta, pero déjenme ver ahorita. Sí, vamos de una vez con este asunto. Ok. Cuando estaba Juan bautizando, estaba en el desierto y fue al río Jordán. Y dice que entonces multitudes de Judea, de Jerusalén y de la provincia de alrededor seguían a Juan el Bautista porque Juan les estaba predicando la verdad. Y Juan estaba bautizando. Ahora, hermanos, vemos aquí algunas diferencias. El bautismo tiene que ser por inmersión, no por aspersión o rociamiento. Eso no es bautismo. De hecho, en griego la palabra bautizo es sumergir. Sumergir. Diríamos, yo te bautizo en el nombre, ok, yo te sumerjo en el nombre del Padre, así es el bautismo. Ok, pero
Estaba bautizando entonces Juan a los israelitas, verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, los judíos tenían una serie le llamaban lavamientos rituales, pero no el bautismo. El bautismo era para los gentiles que se hacían prosélitos judíos. Entonces, un gentil que se convertía al judaísmo, él tenía que ser bautizado. Ajá, ¿me explico? Ahora, lo interesante aquí es que los judíos ahora estaban siendo bautizados. ¿Por qué? Porque estaban iniciando una nueva era, una nueva etapa. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, dice, bautizaban, dice, confesando sus pecados. Aquí está. Hay principios, ¿verdad? Entonces, el bautismo de arrepentimiento, como se le llama aquí, de confesión de pecados, es un bautismo dirigido a Israel, no a la iglesia. Ahorita voy a explicar esa diferencia. Pero hay principios que igual los podemos también aplicar. Así es que confesaban sus pecados. Por eso Juan, en cierto sentido, pues se sorprendió y no a la vez, porque entre el pueblo llegaron dos grupos por ahí. ¿Quiénes son? Dos grupos o dos sectas. ¿Cómo se les llama aquí? Verso 7. Dice que Juan, ahora él checó y dijo, a ver, ¿quién está? Vienen visitas, cuidado. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los saduceos. Venían a su bautismo. A ver, y Juan los confronta y vaya, hermanos, que Juan que era directo, ¿verdad? Y les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Juan fue tan directo, hermanos, y les habló de esta manera? Bueno, porque ellos había varias sectas en Israel, los escribas, fariseos, los saduceos, los herodianos, y también, aunque no se mencionan aquí, los esenios, ¿verdad? Pero estos grupos siempre fueron opositores a Jesús, al ministerio de Jesús. Lo que pasa es que los fariseos, o los separados, ¿verdad? Como así se les conocía, los fariseos eran los que sabían el Antiguo Testamento, los que lo interpretaban, los que escribían las copias, los que enseñaban. Pero el error y el problema y el pecado de los fariseos fue que le añadieron un montón de reglas a la ley de Dios. Entonces, por ejemplo, el sábado, que tenía ciertas reglas para el judío, ellos le inventaron como 40 o 50 reglas más de prohibiciones para el sábado. Entonces, ellos habían hecho de la ley de Dios, en vez de una bendición, una carga pesada para el pueblo. Esos eran los fariseos. Y los saduceos eran la élite, la clase social aristócrata, los que tenían dinero, también creían, por ejemplo, sobre todo en el Pentateuco, pero no creían en otras doctrinas, no creían en la resurrección, ¿verdad? No creían en los ángeles, o sea, tenían ciertas doctrinas, pero otras eran los intelectuales, vamos a llamarle así. Entonces, estos dos grupos siempre se opusieron a lo largo del ministerio de Cristo Jesús. Bueno, entonces, por eso, ¿cuál es el asunto? Bueno, venía gente sincera, se estaban arrepintiendo, estaban siendo bautizados, pero llega un grupo, o estos grupos religiosos, y aquí, mis hermanos, Juan entonces, momento, como previniendo al resto del pueblo, y también como una advertencia para ellos, lo que Juan está señalando es lo siguiente: el peligro y el engaño de la religión externa, de la religiosidad externa. El peligro y el engaño de las religiones, de la religiosidad externa. ¿Qué representaban estos dos grupos? Representaban la apariencia de piedad. Mis hermanos, cuidado. Miles de evangélicos en las iglesias que se reúnen y que se congregan, lo único que tienen es apariencia de piedad. No han nacido de nuevo. Así se hayan bautizado, así tengan décadas de conocer o de asistir a la iglesia. Vea lo que dijo Jesús de ellos, Mateo 23, 28. Entonces ya Juan los tenía bien identificados, ¿verdad? Y Juan les habla la verdad, porque solamente la verdad los iba a hacer libres a ellos. Entonces en Mateo capítulo 23, en el versículo 28, aquí Jesús habla más fuerte que Juan el Bautista y confronta la religiosidad. Si hay algo que Jesús, mis hermanos, atacó, no fue al pueblo, fue a la religiosidad.
la apariencia de piedad, porque los judíos decían, pues somos hijos de Abraham. Por eso Juan les dice, pues aunque ustedes digan que son hijos de Abraham, Dios puede hacer hijos aún de estas piedras. O sea, no se trata de tu linaje, de tu herencia, de tu raza, de tu etnia, de dónde provienes, de tu nacionalidad. Eso no te convierte en hijo de Dios. Lo que te convierte en hijo de Dios es el nuevo nacimiento que da el Espíritu Santo. Entonces sí, Mateo 23, verso 28, dice aquí Jesús, ¿verdad? Así también vosotros, está hablando a los escribas y fariseos, vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y todo ese capítulo Jesús, vaya que estaba el Señor confrontando la hipocresía. ¿Por qué? Porque los fariseos y escribas habían desviado al pueblo de Dios, mis hermanos, lo habían desviado de la verdad del Señor. Por eso Jesús estaba, sí, molesto y confrontándoles con la verdad. Así es que cuando se acercan ellos a Juan, pues Juan también los tiene que confrontar, les dice, a ver, cuidado con la apariencia de piedad. Ahora Pablo dice en 2 Timoteo 3:5 que en los últimos tiempos, que en los postreros tiempos en los cuales ya nos encontramos, mis hermanos, dice que habrá gente con apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Entonces Juan les dice, a ver, sí, ok, entonces hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí está, tú dices que te has convertido realmente al Señor, a ver tus frutos. Ahora, hablé de estos frutos y no voy ahorita otra vez a repetir los versículos, pero ¿cuáles son esos o algunos de esos frutos de arrepentimiento? Lo vemos, ganar almas para Cristo. Ahora el creyente es un creyente generoso que da para la obra de Dios. Es un creyente que tiene frutos en buenas obras, servicial. Es un creyente que alaba a Dios porque con sus labios ofrece sacrificio de alabanza, fruto de labios, ¿verdad? Que adoran el nombre de Dios. También hablamos del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz y fruto en santidad. En una vida que se está demostrando en donde aborreces ya el pecado, cada vez lo aborreces más y amas más la santidad de Dios. Esos son algunos de los frutos. Ahí estamos, hermanos, la evidencia, la realidad de que Dios ha hecho un cambio y lo sigue haciendo en nuestras vidas. ¿Saben qué? Lo que está diciendo aquí también Juan en otras palabras es, no necesitas más religión. No necesitas una religiosidad externa de apariencia. Lo que necesitas es a Jesús. Así es. Lo que necesitas es al Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó, al Cristo vivo. No necesitas más religión. Necesitas una relación viva, auténtica con el Hijo de Dios. Ese es el asunto, mis hermanos. Saben, a veces podemos nosotros cambiar y en las propuestas que yo luego hago aquí, sin duda alguna también muchos otros pastores, hermanos, vamos a hacer esto y un compromiso aquí y un compromiso allá, pero si entendiésemos quién es Jesús y viviésemos haciendo su voluntad, siguiéndole cada día, hermanos, pues no tendríamos que estar haciendo luego un montón de programas de trabajo. No estoy en contra de los planes de trabajo ni nada, hay que hacerlos, pero si entendemos, te amo, Señor, te amo, Señor, soy agradecido contigo, tú me has cambiado, me libraste del infierno, de la condenación, y ahora, Señor, me has preparado también la vida eterna contigo. Y, Señor, pues mientras estoy aquí unos añitos que tú me permitas, en comparación con la eternidad que viviremos contigo y las profundidades de tu gracia, las inescrutables riquezas en gloria en Cristo Jesús, pues, Señor, aquí lo menos, ¿qué puedo hacer, Señor, para mostrarte mi gratitud y mi fidelidad? ¿Qué? Entonces, por eso, no es más religión lo que nos va a cambiar, es Jesús, tu comunión con Él, auténtica. Entonces Juan dice aquí, pues ya está, el hacha está puesta, ¿verdad? Y dice, y todo árbol que no da buen fruto, y aquí está, hermanos, será echado en el fuego. O sea, hay un fuego eterno que se llama el infierno. Es una realidad, no es un juego, no es un chiste, ni tampoco es el nombre de un bar, ¿verdad? El infierno, no. Es una realidad
eterna, un destino eterno. Así como el cielo es un destino eterno, también lo es este fuego eterno. Entonces Juan dice en verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿verdad? Pero el que viene tras mí, se refiere a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Hermanos, este es el concepto que necesitamos tener de Jesús. Señor, tú eres santo. Y es una bendición servirte, Señor. Yo no te estoy haciendo ningún favor al dar, al aportar, al orar, al servir. Señor, no soy digno. Pero tú sí eres digno. Apocalipsis 4 dice, digno es el Cordero. Él es digno, solo Él es digno. Y por cuanto Él es digno, por lo que Él es e hizo en la cruz del Calvario, Señor, pues es una bendición, es un privilegio el que me permitas servirte de buena u otra manera. Amén. Entonces dice aquí, Señor, yo no soy digno de llevar su calzado. Él es más poderoso que yo. Dice, Él, Jesús, os bautizará, ya que hay dos bautismos aparte. Número 1, ¿cuál? Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo. Entonces, aquí hay otro bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y el otro, y fuego, son dos bautizos. Ahorita les explico la diferencia. No es lo mismo como algunos hermanitos pentecosteses a quienes estimamos, pero aquí se equivocan en su interpretación. Son dos bautismos. Verso 12, el aventador, ¿verdad?, está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo, o sea, a los creyentes auténticos, y los pondrá en su granero, pero que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vuelve a mencionar este asunto del fuego eterno. Bueno, entonces, ahora, ¿de qué se trata? Dice, yo les bautizo para arrepentimiento. Dice, pero cuando venga Jesús, Él realizará dos bautismos. Número 1, el bautismo del Espíritu Santo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Ahora, y aquí viene el asunto, hermanos. Para poder entrar al reino del Señor, al reino de los cielos o al reino de Dios, necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, este bautismo es un bautismo que cuando usted se arrepiente y viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida y Él le sumerge espiritualmente con su presencia. Y también ese bautismo en el Espíritu Santo lo que hace es integrarle a usted al cuerpo de Cristo, a la Iglesia Universal de Cristo. ¿Ya? Cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida y Él le unge, Él le bautiza o le integra al cuerpo universal de Cristo. Ya usted es cristiano. No puede perder la salvación, porque esta es una obra eterna que hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces sí, usted se convierte en un auténtico creyente. Ahora, este es el nuevo nacimiento. Cuando viene el Espíritu Santo a su vida, inmediatamente el Espíritu Santo quita el corazón de piedra y le da un corazón, aquí le llama de carne, o sea, un nuevo corazón. Dios pone su Espíritu Santo y también hace Dios a partir de ahí con su Espíritu que usted ande en los caminos del Señor. Ese es el bautismo, es por fe, nada más, así. No se necesita que usted se vaya de espaldas y se caiga y tenga retortijones para pensar que, ese es el bautismo del Espíritu. No, nada de eso. Nada de eso vemos en la Escritura. Nada de eso. Así es que la pregunta que tenemos que hacernos, ¿ya he sido yo nacido de nuevo? ¿El Espíritu Santo ya vino a mi vida? Ok, 2. El otro bautismo, ¿cuál es? El bautismo en fuego. Ahora, algunos confunden, si es que en Hechos 2, vamos a Hechos 2. Y en Hechos 2 Jesús les había prometido, bueno, antes, ¿verdad? Jesús les había prometido que ellos iban a ser bautizados en el Espíritu. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos 1. Entonces aquí nos dice, versículo 5, Jesús, palabras de Jesús a los apóstoles, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, o sea ya los discípulos del Señor,
seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No mencionó con el Espíritu Santo y fuego. Vamos viendo esos asuntos que es muy importante. Entonces, tienen que quedarse ahí, ¿verdad? En el aposento alto, y serán bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. ¿Cuántos días pasaron de aquí a Hechos 2? 10 días. Estaban ellos orando, los discípulos en el aposento alto, cuando de repente, ahora sí vamos a Hechos 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, los discípulos, y de repente vino del cielo un estruendo, como, observe estas palabras, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice que eran de fuego, sino como de fuego. Ahí está la gran diferencia. Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, ¿qué? En otras lenguas, o sea, en otros idiomas, no balbuceos. Si va usted al original griego, habla de idiomas o lenguajes entendibles. Nunca balbuceos, por favor. Dice, entonces, al hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, ¿qué hablaban ellos? Las maravillas de Dios. Entendían, glorificaban al Señor. Entonces, cuando confunden aquí, pero ya ve, en Pentecostés había lenguas de fuego. No eran lenguas de fuego, eran lenguas como de fuego, que es muy diferente. Ahora, entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando hablaba, Juan el Bautista cuando hablaba de fuego? Pues se refiere a que Juan el Bautista estaba hablando del fuego eterno. Apocalipsis 20:15. Este es un bautismo. Toda gente que rechaza a Cristo porque amó más su pecado y las tinieblas que la luz del Señor, esa gente será bautizada en fuego. ¿Cuándo? Cuando muere. Apocalipsis 20:15. Ahora, ¿en qué bautismo usted está siendo bautizado? Le pregunto. Apocalipsis 20:15 dice aquí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿fue qué? Lanzado al lago de fuego. Este es el otro bautismo, el bautismo de fuego. Esto es terrible, hermanos. Esto es terrible, terrible. Y así de terrible es el pecado. Y 21:8, ahí mismo en Apocalipsis, 21:8. Pero los cobardes, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está. Este es el otro bautismo, en fuego. Rechazaste a Cristo, tuviste miedo, le diste la prioridad al mundo, te daba pena decir que eras cristiano, etcétera, etcétera, mentías, robabas, fornicabas, etcétera. Aquí menciona algunos, no todos, algunos pecados, dice, pues serán lanzados. Si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, pasarás una eternidad bautizado en fuego. Hermanos, esto es terrible. Ya, déjeme ahora preguntarle a usted, ya casi para concluir. ¿Ya fue bautizado en el Espíritu Santo? ¿Hay frutos dignos de arrepentimiento? Si no, querido invitado, visitante que nos acompaña, ¿será bautizado en fuego por toda la eternidad? La decisión es de usted. La decisión es de usted. Y la decisión la debe tomar en vida. Mi súplica es que lo haga ya. No espere. Mañana no sabe usted si vivirá para contarlo. En un segundo las cosas cambian. En un segundo. Entonces, tome por favor conciencia y haga algo al respecto. Así es que Juan el Bautista ya, al bautizar al Señor Jesucristo, regresamos a Mateo 3, dice que entonces llegó Jesús, vino a Juan, ¿verdad?, para ser bautizado, fueron al río Jordán, y pues Juan le dice, Señor, más bien tú bautízame a mí, ¿cómo quieres que yo te bautice, Señor? Y Jesús le dice, hazlo
déjalo así, dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora, si el bautismo era para arrepentimiento y perdón de pecados, entonces ¿por qué Jesús se bautizó? Si él nunca ha pecado. ¿Se da cuenta? Lo que estaba haciendo Jesús era, bautízame, porque esto está siendo un testimonio. Bueno, varias cosas. Número uno, al ser bautizado por ti, estoy apoyando y ratificando tu llamamiento que Dios te ha dado a ti como precursor del Evangelio y del Rey. Quiere decir que yo estoy avalando, ¿verdad?, lo que tú estás haciendo. Dos, conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, en otras palabras, Jesús estaba demostrando ante todos su humildad, que sin haber pecado, Él se sujetaba al bautismo. Conviene que cumplamos toda justicia. Tres, ¿dónde está toda la justicia de Dios? En su palabra. Es decir, Jesús estaba diciendo, yo vengo, como Él dijo más adelante, y lo vamos a ver después, no vine a quebrantar la ley de los profetas. No vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Entonces Jesús lo que estaba mostrando era su obediencia a la justicia de Dios. ¿Amén? ¿Me explico? Entonces estaba mostrando su obediencia a la justicia del Padre. Él no estaba quebrantando ningún lineamiento del Antiguo Testamento. Así es que cuando Jesús es bautizado, nos dice aquí, verso 16, y después Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Si subió es porque primero estaba abajo. Entonces Jesús fue bautizado por inmersión. No como en algunas películas en donde se muestra a Juan el Bautista como que poniéndole tantita, no, esos son cuentos. Son las películas de Hollywood o de yo no sé quién, pero subió. Fue porque fue primero sumergido y luego subió del agua. Entonces, y en ese hecho, hermanos, finalizamos con dos cosas esenciales. Aquí estamos viendo ya dos elementos vitales. Si usted quiere tener una vida de victoria y un ministerio eficaz y fructífero, aquí están los dos elementos que nos dan. Número uno, cuando Jesús fue bautizado. Ahora, este es un acontecimiento muy especial y único. Bueno, entonces dice aquí que cuando subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, porque él, como el Mesías, estaba inaugurando ya el reino. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como, no que fuese una paloma, otra vez, como paloma, descendió el Espíritu Santo y venía sobre Jesús. Ahora, recuerden que Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Por qué necesitó del Espíritu Santo? Lo necesitó en su naturaleza humana. ¿Amén? Su naturaleza divina, pues claro que no, pues es Dios. Pero en su naturaleza humana, Jesús necesitó en su vida y en todo su ministerio a lo largo de los 3 años y medio, siempre dependió del Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, yo siempre hago la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo estaba habilitando o capacitando para hacer la voluntad de Dios. Amén. Si queremos usted y yo obedecer al Señor, pues estamos, hermanos, tener esa comunión con el Espíritu de Dios. Él no vino como un adorno navideño, nada más para una temporadita. Él vino todos los días para capacitarnos a fin de que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, después se escuchó una voz, verso 17, una voz de los cielos. ¿Y qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No dijo, esta es mi religión preferida. No, este es mi Hijo. Estaba hablando de una persona, su Hijo, Dios eterno. En Él, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, estoy de acuerdo. Esta es la primera de 3 veces en que se escucha en los evangelios la voz del Padre. Y aquí tenemos a la Trinidad a propósito. Dios Padre, el Espíritu Santo y al Hijo, la Trinidad. ¿Qué le parece? Ahora, ¿qué dijo entonces Dios? Lo que hizo el Padre fue, amo a mi Hijo, a Jesucristo, y me complazco en lo que Él es y en lo que Él va a hacer. Es decir, la afirmación del Padre sobre Jesús fue lo que le dio esa autoridad delante de los demás. Hermanos, Jesús tuvo que enfrentar lo que usted y yo, pues nuestros problemas, la verdad, a veces pues parece nada en comparación a lo que enfrentó Jesús, y en todos los aspectos, todos los retos, problemas, tentaciones y ataques desde el mismo infierno y desde el mismo Satanás, Jesús soportó y venció, porque Él dijo, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque Él sabía que era amado por su Padre.
Mi Padre me ama. Igual usted y yo. ¿Qué es lo que nos va a permitir, mis hermanos, enfrentar las diferentes vicisitudes en este mundo caído y saber que tenemos un Padre que nos ama todos los días? No somos huérfanitos espirituales. Dios está al pendiente cada día de sus hijos, de usted, de lo que ese día va a tener que enfrentar. Amén. Pues en base a esa seguridad, mis hermanos, de que somos hijos de Dios por su gracia, mis hermanos, pues caminemos con esa confianza bajo la dirección de un Padre tierno, santo, sabio y soberano. Padre, gracias te damos por tu palabra y porque nos permites entender, Señor, que se trata de vivir en un reino, en el reino de Jesucristo tu Hijo, o en el reino de las tinieblas, en donde Satanás, el príncipe de este mundo, Señor, sigue engañando y esclavizando a la gente en el pecado. A ti te ha placido, Señor, solamente por tu gracia y por tu amor, escogernos para conocerte, amarte y servirte, y cumplir también, Señor, una misión en este mundo. Gracias, Cristo, porque tú nos has hecho verdaderamente libres. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, quien vive en nosotros y nos capacita y nos orienta y nos consuela y nos guía cada día. Gracias, Jesús, porque dejaste tus privilegios celestiales y te hiciste como uno de nosotros. Te hiciste hombre, Señor, y padeciste lo que nosotros debíamos de haber padecido. Pagaste ese precio en la cruz del Calvario a fin de librarnos de la ira justa de Dios y también a fin de librarnos del pecado y su esclavitud. Jesús, tú eres digno, nadie más que tú. Ayúdanos a entender que como pueblo tuyo, Señor, que hemos nacido auténticamente de lo alto de tu Espíritu, nos basta solamente, Señor, ser agradecidos y entender que te servimos por tu gracia, nada más, Dios. No necesitamos otro incentivo, no necesitamos otra motivación, no necesitamos, Señor, ninguna imposición, ninguna manipulación para estar en tu camino. Solamente, Señor, disfrutar tu gracia, entender tu santidad y también, Señor, la perversidad del pecado, a fin de que vivamos para glorificarte mientras aquí, Señor, nos concedes la vida y la salud. Entender que estamos para anunciar tu reino también, gozarnos en tu presencia, Señor, depender de tu poder y de tu soberanía, y así, mi Dios, ser un testimonio vivo y mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y para concluir, mientras seguimos orando, pues yo quiero hacerle la invitación a usted, adulto o joven o adolescente. ¿Ya vino a Cristo, ha entregado su vida a Él, se ha arrepentido de sus pecados o no lo ha hecho? Hoy lo puede hacer y yo le animo para que en esta tarde usted diga: Señor, me arrepiento de mis pecados. Quiero estar en tu reino a partir de hoy. Cristo, toma mi vida. Creo que tú derramaste tu sangre, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Vengo a tu perdón, a tu gracia. Creo que tú resucitaste. Vive en mi vida, Señor. Creo en ti. Aquí estoy, Señor, para seguirte. Quiero ser tu hijo o tu hija. Dame ese nuevo nacimiento. Y quiero seguirte y amarte fervientemente, fielmente, como tú lo mereces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.